temas económicos a esta hora en nuestra pantalla. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Bienvenidos. Vamos a repasar a partir de este momento hechos económicos que a esta hora generan noticia. Efecto Bolsonaro en Brasil. Mercados responden a la decisión de achicar el Estado privatizando, tal como anunció el presidente electo. El primer ministro italiano Giuseppe Conte se reunió con su homólogo indio Narendra Modi. Se vienen nuevos contactos bilaterales, nueva balanza bilateral. Hoy en nuestro expediente económico vamos a ver Argentina con la clave económica del presidente Macri a lo que se prepara. En Brasil, a un día de celebrarse los comicios que le dieron el triunfo a Jair Bolsonaro, los mercados, esos que según la literatura ortodoxa se rigen por una mano invisible, ya sacaron las garras y esperan por cobrar lo suyo. Así las cosas, otras de las prédicas que tanto repiten en las escuelas de economía, donde nos enseñan hasta la saciedad que nada es gratis, parece cumplirse y los inversionistas que apostaron por Bolsonaro ahora piden que el militar retirado cumpla una agenda amigable para el mercado, poniendo entre las prioridades nada menos que la eliminación de las pensiones y la venta de la estatal de Correios, con la excusa de atraer inversiones y reducir el déficit. En primer lugar, creo que la reforma de pensiones es, sin duda, el objetivo principal de su gobierno, de aportar credibilidad al mercado y una mejora drástica del gasto público. De hecho, ese es el objetivo. Existen otras medidas, paliativos, que son importantes, pero no tan importantes como la reforma de las pensiones u otras reformas que se harán. Posiblemente tendrá el margen para ejecutar un plan de privatización. Hoy en día, el Estado brasileño tiene participación en varias compañías importantes, por ejemplo, Correios, que es una empresa estatal. Ha habido muchas conversaciones y creo que sería la mejor opción sobre romper el monopolio y atraer inversionistas o venderlos al sector privado. No solo a Correios, sino a otras compañías como Bien. Estatal. Mientras tanto, en las calles del gigante suramericano, la victoria de Bolsonaro mantiene la preocupación de personas que incluso se reconocen de clase media alta, por lo que supondrá este nuevo gobierno en materia económica, que lejos de la ignorancia que el mismo Bolsonaro no disimula en reconocer sobre la economía, le ha entregado todo el poder a quien será su superministro, Paulo Guedes, un discípulo de la escuela de Chicago que ya dio por condenada y destruida la reforma de la seguridad social. Aunque soy de clase media alta, me preocupo por la gente pobre. Esto aquí no representa a los pobres. Conozco a todo Brasil. He estado en Teresina. Ya he visto la pobreza en el noroeste. Esto me duele en el corazón. Ver que Bolsonaro es la extrema derecha, que no hará nada por el pobre. Seguimos con Guedes. En entrevista para medios internacionales dijo que Argentina no es prioridad para el nuevo gobierno de Jair Bolsonaro y admitió que saldrán del Mercosur para abrirse al mundo. El domingo, a pocas horas de conocerse la victoria de Bolsonaro, Macri le pedía trabajar juntos. Así pagan. Fíjense también, Perfil, un medio de comunicación de Argentina, como vislumbre ese deseo de Macri, que hasta ahora debe estar repensando su oración. Deseo que trabajemos pronto juntos, porque como primer viaje oficial Bolsonaro ha decidido ir a Chile. Tradicionalmente ese viaje, cuando alguien era elegido presidente en Brasil, tradicionalmente el primer punto de salida fuera de la frontera era Argentina. Bolsonaro ya ha dicho, no repite fórmula, va con su colega neoliberal también, con Sebastián Piñera. En México sigue la polémica luego de estos resultados del referéndum para la decisión de si se construía o no un nuevo aeropuerto en la capital del país. El presidente saliente de EPN, Enrique Peña Nieto, fue enfático y dijo que no se harán modificaciones al contrato y que las obras de ese nuevo aeropuerto, no se detendrán hasta que termine su mandato a fin de noviembre. La medida ha puesto al gobierno entrante de López Obrador en una confrontación con la élite empresarial, que ve en peligro sus intereses económicos. Los mercados, esos que como vimos en Brasil ya quieren echarle mano a las pensiones, no se quedan atrás y amenazan con una caída de la moneda nacional, del peso,
tras el anuncio de López Obrador de respetar resultados del referéndum. Respetar esos resultados, ¿qué implica? Parar la construcción del nuevo aeropuerto por estar contaminados con la corrupción y por la discrecionalidad que se otorgaron con las licitaciones, beneficiando a las empresas del multimillonario Carlos Slim. Del resultado de la consulta ciudadana se aplicó un ejercicio democrático y fue la gente la que decidió. Y tenemos que ir creando el hábito democrático. El gobierno federal se va a ahorrar con esta decisión inteligente, sabia de los ciudadanos, alrededor de 100,000 millones de pesos. Vamos a resolver el problema de la saturación del actual aeropuerto. Resolviendo esa saturación, también da paso justamente al respeto a la voluntad popular expresada el domingo en urnas. Paso a Chile. Allí, a pesar de las masivas protestas que se dieron la semana pasada en contra de las jubilaciones privadas, AFP por la sigla, el presidente de la Nación, Sebastián Piñera, hizo caso omiso a las demandas de los trabajadores y firmó ayer un proyecto de ley que busca reformar el plan de pensiones privatizado, diseñado desde los tiempos de la dictadura de Pinochet por su hermano José Piñera. Entre las claves de esta reforma, los trabajadores advierten que se profundiza aún más la privatización de las pensiones, aumentando los beneficios que obtendrán las administradoras de los fondos de pensiones que incrementan ganancias a costa de la pobreza de los trabajadores, a costa de los aportes forzados de los trabajadores. Piñera reviste su reforma de progresista porque le da a los trabajadores el derecho a elegir ante un sistema totalmente fracasado. ¿Qué quiere decir que les dé el derecho? Pueden elegir el nombre de la AFP a donde van a ir esos ahorros, que después se lo pagan a precios de gallina flaca, porque es menos aún de un sueldo mínimo. Sin duda, esta es una reforma muy importante, que significa un enorme esfuerzo para el sector privado, que tendrá que financiar gradualmente ese 4% de cotización adicional, pero también para el sector público, porque el costo total para el sector público de esta reforma en régimen alcanza los 3.500 millones de dólares y le entrega a los propios trabajadores el derecho a elegir quién va a administrar ese 4% adicional que va a empezar a ingresar a sus cuentas de ahorro previsional individual. Este es un sistema que está absolutamente fracasado, que solamente el 3% de los chilenos va a poder aspirar a pensiones relativamente buenas. El resto nos vamos a tener que contentar con pensiones que son absolutamente insuficientes para vivir una vida digna, y eso es lo que estamos demandando. Así de claro, las dos versiones estaban allí. La oficial y lo que dicen justamente es quienes luego van a cobrar esos sueldos. Hablamos de unos poco más de $200, que no es ni siquiera un sueldo mínimo en Chile, que es un país costoso para vivir. Inauguración, vámonos a Cuba, Feria Internacional de La Habana, por todo lo alto, frente a esta cada vez más agresiva administración de Donald Trump. Así responde la isla, buscando promover su gran sector, el que le aporta alegrías y también aporta ingresos al fisco. Hablamos del turismo, un evento que se está haciendo en los extensos parques de atracciones en las afueras de la capital de Cuba. Más de 3.000 empresarios están allí, delegaciones gubernamentales de más de 65 países, incluidas muchas firmas de Estados Unidos, que se muestran desafiantes al bloqueo cruel que plantea el gobierno de Estados Unidos contra la mayor de las Antillas. Esta feria incluye un foro de inversión, está diseñada como principal centro de negocios de Cuba, estará abierta hasta el próximo viernes. En la agenda se espera la visita del presidente de Panamá esta jornada de martes, mientras Alemania abrirá una oficina de comercio en la isla. España, por su parte, tiene la mayoría de las empresas que asisten al evento y se espera una nueva firma de acuerdos también con Rusia. Se ha continuado avanzando en la materialización de inversiones priorizadas en sectores prioritarios de la economía, como la energía, fundamentalmente el desarrollo de las fuentes renovables, la infraestructura, el turismo, la industria
y el sector agroalimentario. Estos esfuerzos se realizan a pesar de las limitaciones financieras coyunturales que tiene el país, que han impedido a empresas cubanas tener al día los pagos corrientes con sus proveedores. Reiteramos la firme determinación de Cuba de honrar sus obligaciones y agradecemos la confianza y comprensión de los que se mantienen a nuestro lado en estas circunstancias. Ejemplo de resiliencia el pueblo cubano. Le cierran una puerta, bueno, abren múltiples ventanas. Fíjense la ventana que está abriendo Italia, nada menos que con India. Ya le cuento más. Les contaba recién este encuentro bilateral. El primer ministro italiano Giuseppe Conte se reunió con su homólogo de India, Narendra Modi, en una cumbre de tecnología que se está haciendo en Nueva Delhi. Buscaron mejorar lazos bilaterales. Agárrense, quiero decir eso. En un momento de crecimiento para Italia, en un momento en el que está diciéndole de plano a la Unión Europea, voy a tener mi presupuesto 2019, y aténganse a eso. Además va a un gigante como es India. ¿Qué buscan con esta alianza estos gobiernos? Convertirse en socios estratégicos en innovación para dar respuestas efectivas y concretas, dicen ellos, ante los desafíos globales que se enfrentan en este siglo. Por lo tanto, desarrollan iniciativas conjuntas en sectores como ferroviario, que sobre esto es una potencia india, en sectores como el sanitario, lo mismo con las vacunas, recordemos, pero también quieren entrar en innovaciones tecnológicas que podrían aprovechar a ambos pueblos. Tanto Italia como India son aliados naturales. Italia es el quinto mayor socio comercial de India en Unión Europea, con una balanza de 10.400 millones de dólares en 2017-2018. Estos nuevos lazos que pretenden lanzar justamente los mandatarios es un compromiso mucho más estrecho, tiene un portfolio de negocios detrás muy extenso, así que cuando ven este apretón de manos implica también multilateralismo, como lo están planteando, y gobernanza económica. Y hay alguien que se va quedando solo. El ministro de Finanzas de Reino Unido entregó su último presupuesto anual antes de salirse de la Unión Europea, diciendo que la economía de Reino Unido va a crecer 1,6% el próximo año, una vez que se efectivice esa salida justamente del mecanismo Unión Europea. A pesar de que hay preocupación por ese divorcio que se llama Brexit en marzo, a pesar de que no hay un acuerdo con Bruselas y que se espera un impacto económico desastroso con este nuevo escenario, el ministro de Economía expresó que seguirá enfocado en convertir los desafíos en oportunidades, tomando nuevas medidas apropiadas, y que los ciudadanos pueden estar tranquilos porque hay un arduo trabajo atrás. La austeridad, ha dicho, va a quedar atrás, llegará a su fin para el 2019. El ministro de Finanzas dijo: el crecimiento del PIB británico se expandirá más rápido de lo esperado si comparamos con la predicción oficial de 1,3% realizada hace 7 meses. ¿Qué es lo que dijo también este hombre? El fondo del gobierno para el Brexit incrementará 4,2 mil millones de dólares. La Oficina para la Responsabilidad Presupuestaria espera que el crecimiento sea resistente durante el periodo de pronóstico, mejorando el próximo año en 1,3% previsto en la declaración de primavera, al 1,6%, luego el 1,4% en 2020 y 2021, el 1,5% en 2022 y el 1,6% en 2023. Nuestra economía continúa confundiendo a quienes lo hablan y continuamos enfocándonos resueltamente en los desafíos y oportunidades que se avecinan a medida que construimos una nueva relación con nuestros vecinos europeos, un nuevo futuro fuera de la Unión Europea.
El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, inauguró el aeropuerto de Estambul, que apunta a convertirse en el centro más grande del mundo una vez terminado en 2028. Nombramos este gran proyecto como Estambul, por esta ciudad que no tiene precio. Se espera que el nuevo aeropuerto de Estambul vea alrededor de 2.000 aviones diarios. Inicialmente, manejará 90 millones de pasajeros al año, y esta capacidad alcanzará los 150 millones una vez que se completen todas las etapas. Y si es necesario, incluso aumentará hasta 200 millones. De acuerdo a informes especiales, esta construcción tendrá un costo inicial de 6.300 millones de euros y se espera que aporte un ingreso de 36.900 millones de euros a las arcas del país. Con sus terminales de carga y aviación, los estacionamientos se cierran y se abren para alcanzar la capacidad, las unidades de apoyo y las instalaciones sociales. Es una empresa realmente gigantesca. Está previsto que el primer vuelo sea de Estambul a Ankara este 31 de octubre. A la vuelta de la pausa, Argentina en clave económica. Acaban de ver la imagen, sé cómo hacerlo, decía el presidente Macri. Resultó ahí el punto en cuestión. ¿Por qué decimos eso? Inflación sin freno. Bueno, informe del Fondo Monetario Internacional. Argentina quedó entre los 5 con más inflación en el mundo. Reducir la inflación será la cosa más simple que tenga que hacer si soy presidente de Argentina, había asegurado Mauricio Macri en 2015 durante su campaña electoral. Pero la verdad es que nada ha hecho para cumplir su promesa. Su política económica le coloca cada vez más lejos de frenarla. Desde que asumió el poder en diciembre de aquel año hasta julio 2018, la inflación acumulada ha trepado al 111,9% según datos oficiales. En diciembre de 2017, el gobierno de Mauricio Macri asumió que la meta de 10% de inflación prevista para 2018 era inalcanzable y la subió a 15%. Con el 3,7% de subida del índice de precios al consumidor de junio, esa previsión se hizo añicos. La inflación argentina sumó 16% solo en el primer semestre y septiembre registró la inflación más alta en lo que va de 2018. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos, la cifra fue de 6,5%, lo que representa un aumento del 40,5% en los últimos 12 meses y del 32,4% entre enero y septiembre. El dato interanual está muy cerca del acumulado del 40,9% del 2002. Los datos dejan ver que Argentina se ha convertido en un país que destroza cualquier previsión económica, incluso las más pesimistas. Según el compromiso que Argentina asumió con el Fondo Monetario Internacional, este año la inflación debería estar entre el 25 y el 32%, una meta que de lejos ya supera. De acuerdo con una encuesta realizada en septiembre por el Centro de Economía Política Argentina y el Instituto de Proyección Ciudadana, la inflación ha impactado el consumo. El sondeo realizado en Buenos Aires y la periferia mostró que el 54% de los encuestados disminuyó el consumo de carnes, 63% el consumo de frutas y verduras, 44% el de las gaseosas, jugos y soda, 23% el de medicamentos y 69% disminuyó las salidas y el esparcimiento familiar. Un informe de la Universidad de Avellaneda consigna que Argentina se colocó a la cabeza de los países de la región que más incrementaron los precios de los servicios públicos, 2.057% en gas natural, 1.491% en energía eléctrica y casi un 1.000% en el servicio de agua potable. Los peajes en las carreteras se ajustaron un 677% y el boleto de transporte colectivo un 332%. Un cuarto de los ingresos salariales se destina al pago de esos servicios. La caída del consumo afecta también a la clase media que votó por Macri. Las automotrices decidieron suspender el Salón del Automóvil ante la fuerte caída de las ventas de un 24%.
Desde la visión ortodoxa se hace creer que el origen de la inflación en Argentina y en el mundo es siempre el mismo: darle a la maquinita. Se dice que solo la emisión de dinero genera inflación y que lo que es multicasual son las excusas para emitir. El resto de los factores que supuestamente generan inflación en el imaginario argentino son simples canales de propagación. El dólar, el salario, el supermercado, la carne, la merluza o el tomate no generan inflación, como tampoco genera fiebre el termómetro. Esto se explica por la monetización del déficit fiscal, la excusa favorita para darle a la maquinita. Durante 2016 y 2017 se duplicó la cantidad de dinero en economía bajo la excusa de financiar al fisco y reponer reservas. La emisión se contuvo con crecientes levacs, hasta que llegaron a 1 billón de pesos, más de 60.000 millones de dólares al tipo de cambio del momento, e hizo entrar en déficit al Banco Central, momento en que todos salieron en estampida para transformar la bicicleta en dólar antes de que la devaluación del peso los alcanzara. Hoy, las LELIQ y LEVAC suman 20.000 millones de dólares, devaluación mediante con una licuación de 30.000 millones de dólares y venta de reservas por 10.000 millones más. Aunque esa es la excusa, se comprueba y siempre se demuestra que hay múltiples causas para explicar el incremento de los precios. De hecho, a pesar de haber reducido en las últimas semanas la emisión, la inflación no cae. Y no cae porque la devaluación afectó y mucho en un modelo que se basa en la liberalización de las importaciones. A esta hora el balancín para mostrar los indicadores petroleros. Brent parado en $76,15 el barril, WTI 66,32, OPEP 76,07, todos en dólares por barril. Gracias. Hasta luego.